Recursos naturales y contaminación. Un recurso es todo aquello que es requerido o utilizado por un organismo para su supervivencia y bienestar. En el caso de los seres humanos se le conoce como benefactor. Tenemos dos clases de recursos, básicos y no básicos, de manera relativa. Son recursos básicos la tierra, el agua y el aire, de los que existe una cantidad finita y limitada y de los que se originan todos los demás. Los elementos o recursos básicos no son renovables, constituyen los elementos y compuestos que forman la corteza, atmósfera e hidrosfera terrestre, cuya cantidad no ha variado desde la creación de la Tierra, pues los procesos naturales son tan lentos que requieren del transcurso de millones de años para su formación. Los recursos no básicos pueden ser renovables, en el caso de los recursos bióticos como plantas y animales, por su capacidad de regeneración natural o con la ayuda del hombre con base en los recursos básicos, tienen la capacidad de reproducirse. Sin embargo, esta regeneración es limitada y el abuso en su explotación o la limitación de sus requerimientos los lleva al agotamiento por la extinción de las especies que los componen. Hablemos de los recursos básicos. El suelo es la parte sólida de la corteza terrestre y está formado por superficie y subsuelo. La superficie del suelo es un recurso básico por ser el asentamiento de la habitación humana y la fuente de su alimentación por la agricultura y la ganadería. Es víctima de la contaminación de diversas formas al ser modificado por el depósito de sustancias ajenas, ya sean tóxicas o solo alterantes, como al destruirse o modificarse su vegetación, al inundarse o secarse por obras hidráulicas y al edificar en forma permanente. El subsuelo está formado por diferentes materiales, entre los que destacan por su importancia para el género humano los minerales, que pueden ser férreos o no férreos, los metales preciosos, sales y gemas. También de gran utilidad son los compuestos de origen orgánico, tanto fósiles como residentes, que se han ido acumulando por acción de los organismos vivos, entre los que se encuentra el carbón mineral, el petróleo y el gas, así como el guano de formación continua. Sobre el suelo se sustentan los componentes de la flora y fauna que integran los recursos bióticos formados por los organismos vivos. El suelo, tanto en su superficie como subsuelo, ha sido materia de regulación. Recordemos el concepto de propietas romana y así hasta nuestros días en la Constitución, artículo 27, que es el fundamento de la propiedad de las tierras y de las aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional. El agua. Para el hombre el agua es probablemente el recurso más evidente, el más necesario y así el más desperdiciado. Se requiere como base de la vida, se emplea como medio de transporte, como generador de energía y trabajo necesarios en procesos industriales, depósito de desechos y apreciado en la recreación. Considerado un recurso reciclable, su capacidad natural de regeneración ha sido rebasada por los niveles de alteración de las actividades humanas. En la superficie de la Tierra existen 1.4 billones de toneladas de agua, 97% agua salada en los océanos y solo el 3% es agua dulce, de la cual 2% se encuentra formando parte de los casquetes polares. Se considera que una molécula de agua tarda 40.000 años en completar un ciclo natural, llamado tiempo de residencia, desde que se evapora de la superficie del océano hasta que es depositada nuevamente en este. La contaminación de las aguas, tanto dulces como salinas, es resultado de la acción humana, tanto por su uso como por ser el medio de conducción y depósito de desechos. Para la preservación de las aguas se ha elaborado una copiosa reglamentación tanto a nivel nacional como internacional. El aire y el espacio aéreo.
El aire, como el agua, es un recurso indispensable para la vida. Su disponibilidad ha sido obvia y es difícil aceptar que se quiera legislar sobre su uso y aprovechamiento. Sin embargo, se regula por el mal uso que se hace de este y del espacio aéreo al emplearse como depósito de residuos en forma de humos, gases y aerosoles. El aire atmosférico está compuesto por nitrógeno, oxígeno y otros gases como el argón, metano, helio, criptón, neón y el xenón. Constituyen también un porcentaje importante el vapor de agua. El ozono es un gas producido por la ionización del oxígeno que altera su estructura nuclear. Es generado en forma natural por los rayos UV en la estratosfera. Este ozono es necesario para proteger a la Tierra de la radiación solar. El hombre lo produce también artificialmente y se emplea como germicida. También se produce por la combustión de gas, gasolina y diésel. Su alta concentración en la atmósfera resulta tóxico. Este tipo de ozono se considera dañino porque perjudica la salud humana y el medio ambiente. El mar es el siguiente recurso básico, pues además de ser el medio de una cadena biológica que va del fitoplancton y zooplancton hasta las mayores peces y mamíferos, constituye el creador de la mayor parte del oxígeno necesario para la vida a través de la función clorofílica y la gran superficie de evaporación que purifica las aguas salinas formando nubes. Originan el agua dulce que sustenta la vida en la superficie terrestre y es parte del ciclo de la regeneración del agua. Se han elaborado compromisos de carácter internacional para su protección, como la Declaración de las Naciones Unidas en Helsinki en 1972 sobre el medio humano, donde se estableció que los estados deberán tomar las medidas posibles para impedir la contaminación de los mares por sustancias que puedan poner en peligro la salud del hombre, dañar los recursos vivos y la vida marina, menoscabar las posibilidades de esparcimiento y entorpecer la utilización legítima del mar. Se han celebrado otros acuerdos internacionales como para proteger lo que se han visto amenazados como el mar Mediterráneo, eso a través del Acuerdo de Barcelona de los años 1976 y 1980. Otros más, el del mar Báltico en el Acuerdo de Helsinki en 1974 y el Golfo Pérsico por Acuerdo de las Naciones Costeras en 1978. Clasificación de los recursos naturales. Los recursos naturales se clasifican en renovables, no renovables e inagotables y por otro lado en bióticos, minerales y fósiles. Son recursos renovables aquellos que por obra de su propia naturaleza o la industria humana pueden producirse después de que los originales han sido usados por el hombre. Así, las plantas y los animales se reproducen siempre que se conserve un elemento que sea capaz de reproducirse y se mantenga el medio adecuado. En la naturaleza, para la renovación de los recursos originales puede llevar siglos, como en el caso de los bosques destrozados o las especies animales altamente mermadas. El hombre puede acelerar los procesos de recuperación a través de la reforestación y la crianza. Los recursos no renovables son aquellos que una vez usados no pueden reproducirse, como los minerales, que son los mismos desde que se formó el planeta. Muchos de los recursos no renovables, como metales y vidrios, pueden ser reciclables, esto es, usados en varias ocasiones, ya sea en su forma natural o después de ser sometidos a procesos industriales. Por último, los recursos inagotables son aquellos que no se agotan, como lo dice su nombre, sin importar la cantidad de actividades productivas que el ser humano realice con ellos, como por ejemplo el sol. Entre los recursos bióticos, minerales y fósiles, esta clasificación se relaciona forzosamente con la anterior. Son recursos bióticos todos los seres vivos que son
renovables, como se ha dicho. Se ha reconocido como un recurso altamente valioso la variedad genética, que es la base de la evolución, pues la uniformidad de especies vivas dificultaría su perfeccionamiento y la aparición de nuevas formas de vida. Es por ello que se ha establecido un tratado internacional, el Convenio de las Naciones Unidas sobre Diversidad Biológica, que protege la diversidad de las especies vivas y evita la transfaunación indiscriminada que puede destruirla. Contaminación. Un contaminante es todo elemento, sustancia, organismo o energía extraño a un lugar determinado con efecto negativo sobre la estabilidad o salud de un ecosistema o de sus componentes. Lo anterior, según el expresidente Echeverría. O bien, toda materia extraña o sus componentes o derivados químicos o biológicos, tales como humos, polvos, cenizas, gases o bacterias, residuos o desperdicios que al incorporarse o adicionarse al agua, aire o tierra, alteran o modifican sus características naturales, así como toda forma de energía como el calor y la radiactividad, que al operar sobre los elementos agua, aire o tierra, alteran su estado natural. Los contaminantes pueden ser naturales o contaminantes de origen antropogénico. Los primeros, es decir, los contaminantes naturales, provienen de la naturaleza sin intervención humana. Pueden ser los gases y cenizas de un volcán, los hidrocarburos de una chapopotera, fuente natural de petróleo crudo, o elementos tóxicos arrastrados por la erosión causada por ríos. Estos contaminantes, por sus bajas concentraciones o constancia en el ambiente, los ha adaptado los ecosistemas atenuando sus efectos negativos. Por otro lado, los contaminantes naturales inducidos por actividades del hombre o antropogénicas, como la transfaunación intencional o accidental, la inducción por sedimentación y erosión, la salinización de suelos y aguas, frecuentemente pasan desapercibidos hasta que sus efectos alcanzan niveles catastróficos. Los contaminantes de origen antropogénico más frecuentes son desechos y subproductos de actividades industriales, minerales, agrícolas, ganaderas y urbanas. Por su mayor toxicidad y magnitud, incapacitan a los ecosistemas para atenuar sus efectos o incorporarlos a los procesos naturales. Por ello, se ha legislado para reducir y controlar la emisión de contaminantes para hacer posible la recuperación de las condiciones naturales. Hasta aquí. Muchas gracias.